presentación. Gracias. Bien, voy a repasar nuevamente aquello que ya corresponde concretamente a los auxiliares descriptivos. Ya habíamos visto aspectos generales, para lo cual voy a volver al inicio de la presentación, que eran auxiliares descriptivos. Hemos dado una definición de lo que son los auxiliares, las razones por las que se elaboran estos auxiliares descriptivos. Habíamos dicho que consiste en suministrar un servicio adecuado a los usuarios. Por otro lado, también hemos ido viendo quién es el usuario. Es necesario tener una definición para identificar lo que es un usuario, y se dice que es la persona que hace uso de ese derecho que tiene para acceder a la documentación e información, obviamente con todas esas limitaciones determinadas por el grado de accesibilidad de los documentos, que de hecho documentos de acceso restringido o de altísima reserva van a ser imposibles de facilitar. Por lo tanto, la palabra usuario hemos dicho que se emplea en forma general, pero en realidad hemos visto distintas categorías. Hemos señalado a Manuel Vázquez, por ejemplo, que nos da se agarra el menos y el volumen. una definición. Menos y aquí el apagar al mismo por tiempo. Por favor, ese micrófono que está encendido, Aide. Aide dice ese micrófono. Bien, decíamos que Manuel Vázquez nos dice que hay varios tipos de usuarios a quienes hay que orientar en las instituciones. El primero es el administrador o el funcionario normal, rutinario, de planta o de contrato que trabaja en una institución, ¿no es cierto? Para él, la consulta va a ser necesariamente para fines de administrativos. Entonces, a través de los catálogos puede darse perfecta cuenta de aquello que tiene el archivo central y todo lo que han generado las unidades de la institución para poder satisfacer esas sus demandas a través de la revisión del catálogo y solicitar ese expediente o el documento en específico que está requiriendo. El segundo es el investigador y el científico, que para él sí la orientación es mucho más metodológica, más profunda, en otras palabras. Entonces, de hecho, el auxiliar descriptivo va a tener una terminología adecuada, una terminología formada, una terminología profesional. Asimismo, hay también usuarios que son personas particulares para las cuales la información del inventario del auxiliar descriptivo, se trate del que se trate, va a ser pues más sencillo para que pueda entender y el auxiliar descriptivo le pueda servir para los fines de búsqueda y consulta que está requiriendo. Entonces, hemos visto también lo que nos dice Emilia Currás, nos distingue entre dos tipos de usuarios: los usuarios normales, que no se hacen problema al momento de solicitar algo, y aquellos que son confiados y desconfiados. Entonces, estos últimos se establece que al surgir una desconfianza es porque definitivamente piensan que no van a encontrar la información. Por lo tanto, existe esa desconfianza. Por lo tanto, ¿qué se debe hacer con este tipo de usuario? Es orientarlo, darle capacitación para el manejo de los auxiliares descriptivos y, de hecho, ampliarle lo más que se pueda el conocimiento sobre el servicio que le da y le brinde el archivo a través de sus auxiliares descriptivos. De igual manera, hemos visto otros usuarios que menciona Emilia Currás, y están, por ejemplo, los usuarios conocidos. Entonces, ¿cuáles son esos usuarios conocidos? Son aquellos que están frecuente y diríamos permanentemente en el archivo, investigando, recabando información, solicitando expedientes y documentos para obtener esa información que necesita. Entonces,
ese usuario no tiene ningún problema, porque ya sabe cómo funciona el servicio, de qué forma debe pedir, la forma en la que va a satisfacer esa su necesidad de información el archivo a través de sus auxiliares descriptivos, entonces los conocerá de arriba abajo, al derecho y al revés, esos auxiliares descriptivos. Y aquellos usuarios desconocidos que de hecho, como su nombre indica, se presentan alguna vez y de hecho me imagino que no tienen la suficiente confianza, eso dice doña Emilia Curras, como para hacer efectivo ese pedido de información que requiere. De igual manera, hoy hay otros 3 tipos de usuarios que menciona doña Emilia Curras, y el tercero son los usuarios individuales, es decir, aquellos que realizan su investigación solitos, por su propia cuenta. Otros son los usuarios colectivos, que está de más decir, está compuesto por un equipo, por varias o muchas personas que van a hacer un trabajo, y los usuarios científicos. Entonces, estos usuarios científicos son poseedores de una determinada ciencia y es del interés de su investigación. Entonces, ningún investigador científico va a ir a hacer una investigación sin saber específicamente lo que quiere. Entonces, va a investigar todo aquello que requiere para su investigación. Asimismo, dentro de estos usuarios científicos están los usuarios técnicos, que tienen las mismas similitudes que los científicos, y también habría, dice doña Emilia Curras, que incluir a los usuarios estudiantes, pero no estudiantes de colegio, ni tampoco estudiantes de la escuela, sino estudiantes de un nivel universitario a quienes de hecho se les indica un tema o se les asigna un tema de investigación para que la realicen. Entonces lo van a hacer de una manera adecuada porque es gente con formación. Asimismo, hay que aclarar que el usuario no necesaria u obligatoriamente tiene que consultar los documentos originales, sino que los auxiliares descriptivos le permiten visualizar todo aquello que necesita en documentos para su investigación. Y de hecho es lo que hacen los archivos históricos, por ejemplo, que imposible que pueda manipular directamente expedientes coloniales, por ejemplo, sin ton ni son, o porque haya elegido aleatoriamente, sino que solo le van a permitir, una vez que verifiquen la guía preliminar, los datos del investigador y su investigación, para asignarle el auxiliar descriptivo específico para su tema de investigación. Bien, voy a recibir unos cuantos más y ahí murió todo, no puedo estar recibiendo. Ahora, también habíamos planteado la clase anterior que los archivos centrales son importantes para los gobiernos. O sea, todos los archivos en realidad son importantes para los gobiernos, porque los gobiernos de los países tienen un enorme aparato administrativo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos 4 órganos en el Estado que generan y reciben todo el tiempo documentación. Entonces, eso quiere decir que esta documentación va a reflejar un montón de hechos, de lugares, de cosas, acciones que se han tomado, decisiones, etcétera, etcétera, que esto es lo que menciona o enuncia Theodor Schellenberg. Los archivos públicos, en el caso concreto de estos archivos, ¿qué tienen que conservar? Lo más importante, pues, de esa información que producen y reciben, y que de hecho va a ser de máxima utilidad para investigaciones que tienen que ver con el campo de la historia, de la administración, de las ciencias políticas, de la geografía, la economía, los fenómenos sociales que tanto está aconteciendo hoy en el mundo, y sobre ciencia y tecnología también. Por esa razón, existen usuarios denominados primarios, independientemente de lo que dice Rohan y lo que dice Curras,
Hay usuarios primarios que son aquellas personas que utilizan fuentes que se llama de primera mano. Es decir, son aquellas que están en los archivos, que no han sido, por ejemplo, procesadas en el hecho de que aparezcan de pronto documentos con un contenido informativo importante en una publicación que se constituye en contenido secundario, cuando esa información obtenida de fuentes primarias aparece en una fuente secundaria, que va a ser la publicación del libro que respalda esa investigación científica. Entonces, estos usuarios primarios utilizan el contenido de los archivos, de hecho, como dice la presentación, para investigar y utilizar de otras formas, ¿no es cierto? Ya sea presentan, ya sean libros, tesis, artículos y material audiovisual, que va a ser justamente esa la consecuencia de revisar e investigar en fuentes primarias. De hecho, de esta producción se benefician una gran cantidad de personas. Habíamos visto lo que manifiesta Rohatz, y a estos que ya presentan productos secundarios como son los libros, tesis, artículos y todos los materiales que se producen como consecuencia de una investigación en fuentes primarias, entonces los denomina usuarios secundarios. ¿Quiénes pueden ser los usuarios primarios, por ejemplo? No solo especialistas, estudiantes, periodistas, genealogistas, escritores, productores de materiales audiovisuales, etcétera, etcétera, sino que pueden ser otros más, que sería una larga lista el enunciarlos. Por otro lado, los auxiliares descriptivos también deben estar pues siempre en una relación de proporción con esos posibles usuarios que van a venir. Por lo tanto, el auxiliar descriptivo de archivo no va a tener que ser tan complejo, sino de acuerdo al tipo de usuarios que tenga este archivo. Entonces, hará accesibles y fáciles de consultar estos instrumentos descriptivos. Por eso, James Rohatz señala en su trabajo sobre el aporte que dan los archivos a los usuarios, y los clasifica en primarios y secundarios. Entonces, él indica, asimismo, aparte de que los clasifica James Rohatz a los usuarios en primarios y secundarios, él señala un orden lógico que se debe dar o que se da en cuanto al servicio que prestan los archivos. En primera instancia, James Rohatz dice que los archivos sirven a los intereses del gobierno. De hecho, dos, ponen a disposición del público, del usuario, del ciudadano común, de acuerdo a sus derechos constitucionales, todos esos documentos que protegen sus derechos. Asimismo, los archivos ponen sus documentos a disposición para que personas o instituciones puedan respaldar otras responsabilidades importantes de su quehacer cotidiano, y de hecho ser fuente de ilustración y mejoramiento para toda la sociedad en general. Entonces, ese es el orden lógico en el que dan servicio los archivos según James Rohatz. En cuanto a los niveles de descripción, ¿cuándo y cómo debo saber yo que debo elaborar una guía? Que ya vamos a ver a continuación, que son guías, que son inventarios, índices, censo, etcétera, el censo guía de archivo. Entonces, podemos señalar que los instrumentos de descripción, por ejemplo, para los archivos centrales o archivos históricos también, son las guías. Entonces, bueno, elaborar una guía. En cambio, cuando vamos a describir series documentales, tendríamos que realizar un inventario, porque el inventario es para hacer documento por documento. La pieza documental, para las piezas documentales se sugiere elaborar un catálogo, y el índice como un instrumento descriptivo para las mismas guías y el inventario, para que el usuario pueda leer en el índice todo el contenido que tiene la guía y lo que tiene el inventario. Bien.
¿qué será una guía? Hemos escuchado hablar de los auxiliares descriptivos de archivo, al menos ustedes durante 5 años o quizá más de 5 años. El inventario, que la relación de entrega, que el índice, la guía, el censo, etcétera, etcétera. Entonces, ya es bueno tener que identificar con precisión por qué se denomina ya o a qué se denomina guía y qué es lo que se hace en una guía, qué se describe para la consulta que va a hacer el usuario. Es decir, la guía es el primer instrumento que se le presenta al usuario, investigador del que se trate, para que pueda empaparse de todo lo que tiene en su fondo o en sus fondos ese archivo. Cuando hablo de fondo me refiero a un archivo institucional y cuando hablo de fondos me refiero concretamente a los archivos históricos, porque los archivos históricos contienen fondos, varios fondos documentales, es decir, de instituciones ya cuya documentación ha cumplido con el tiempo de permanencia de 35 a 50 años de antigüedad para que puedan elaborarse los diferentes catálogos que se van a elaborar para el usuario, independientemente de que el archivo histórico tiene una guía, que es justamente el nombre. ¿Qué es guía? Significa guiar, llevar a una persona hacia un fin, guiarlo, acompañarlo. Entonces, la guía, como verán en la presentación, es un instrumento, de hecho, un instrumento de descripción archivística. ¿Qué información da la guía? Por ejemplo, la guía preliminar del Archivo Nacional de Bolivia. La guía preliminar del Archivo Nacional de Bolivia, por ejemplo, proporciona información general, exacta y concisa sobre todos o parte de los fondos de uno o varios archivos. Entonces, la guía describe de manera global las grandes agrupaciones documentales que tiene, como por ejemplo los archivos históricos, que tienen grandes agrupaciones documentales que son sus fondos. Asimismo, la guía esboza o nos muestra la historia de los organismos productores que han hecho esas transferencias documentales de todo aquello que ya ha cumplido con su tiempo de permanencia. Y asimismo, la guía nos facilita información, como vemos, auxiliar básica acerca del archivo y de todos esos servicios de los que dispone. Por ejemplo, horarios, instrumentos de descripción, publicaciones sobre los fondos, formas de atención, etcétera, etcétera. Entonces, la guía de un archivo, que no siempre va a ser un histórico, puede ser un archivo central, puede editarse en forma de tríptico, de díptico, ya dependerá que decide el archivo institucional, ¿no es cierto? O el archivo general o nacional. Asimismo, puede publicarlo como un volumen que tenga varias páginas o en la página web del archivo, que es lo que hacen casi todos los archivos históricos y en algún caso archivos centrales de las instituciones, pero son muy pocos esos casos. La guía también se constituye en el primer instrumento que necesita el usuario para poder acceder o ingresar al archivo. Sin ese primer instrumento guía, la guía no va a poder hacer fácil su acceso a un archivo del investigador. Entonces, la guía es una herramienta genérica, de hecho, y aproximativa, muy útil para que se pueda ofrecer al resto de las personas, sea al exterior, una imagen panorámica de los fondos del archivo. Acá, por ejemplo, les coloco algunos ejemplos: la guía del archivo de la Corona de Aragón, la guía del Archivo General de Andalucía, el catálogo de sus fondos y colecciones,
el Archivo Nacional de Bolivia, la guía preliminar concretamente, y lo propio con los archivos históricos que tenemos en Bolivia, entre los que están los archivos históricos departamentales, que muchos de ellos tienen su guía preliminar o una guía que sirve de orientación al usuario y sus catálogos correspondientes. Entonces, no es que sea algo difícil de elaborar, por ello lo tienen el Archivo de la Paz, el Archivo de Comibol y otros archivos como el archivo de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que está en la Vicepresidencia de la República. Por lo tanto, en resumen, podemos decir que la guía es una visión, es decir, es ver de manera sinóptica esos fondos y grupos documentales que un archivo tiene. Y obviamente está acompañada esta guía de toda la información que pueda iluminar, aclarar su valor y su sentido, que se publica obviamente con la finalidad de ofrecer a todos esos interesados, que puedan ser remotos, que estén lejos o que estén cerca, ideas de lo que tiene el archivo en su totalidad. Eso sería, en síntesis, en 3 líneas, lo que es la guía. Ahora existen clases de guías, entre los que puedo mencionar las guías generales o guías preliminares, como tienen algunos archivos en nuestro país, que la guía general abarca todo, todo lo que tiene un archivo. O, por ejemplo, todos los archivos de una ciudad o de un país, como lo tienen, por ejemplo, España, que tiene un ente que tiene bajo su tuición, y eso está en su página web, a todos los archivos históricos españoles. Es una maravilla porque esa indagación la hemos encontrado con mis estudiantes de la materia de archivo histórico, donde hemos comprobado que este ente rector de España aglutina a través de su página web, no solamente con la parte técnica, sino a partir de su página web en internet, donde están registrados todos los archivos históricos de España y donde uno puede ingresar, ver sus catálogos, sus inventarios, etcétera, etcétera, todo lo que tienen estos archivos en España, por ejemplo. Y la guía especial, de hecho, tiene como su punto de inicio un tema, y también puede ser sobre una parte de un archivo que se haga en particular, si el archivo ve por conveniente para algunos fondos especiales muy importantes, hacer catálogo o una guía muy especial para consultar ese fondo documental especial. Si ya tenemos una idea clara de lo que es la guía, ¿qué será el inventario? Que es quizá uno de los auxiliares descriptivos más populares, al menos para los archivos centrales y, por qué no, también en algún caso para los archivos históricos. Entonces podemos decir en facilito que el inventario es un instrumento de descripción archivística, de hecho, no va a ser otra cosa. Entonces, es un instrumento de consulta, que describe qué cosas, a todo el archivo. No, el inventario describe las series documentales. Ojo, las series documentales que componen, de hecho, las unidades archivísticas, es decir, las unidades documentales compuestas, que son los expedientes. Asimismo, los libros, pero no piensen que porque dice libro son los libros bibliográficos. No, son los libros de registro que utilizan las unidades a través de sus secretarias o de los funcionarios que registran el ingreso de trámites para su atención y que los derivan a otra persona si hay necesidad. Entonces, a ese tipo de libros, los libros contables también, que sin ser documentación bibliográfica se los denomina libros, porque hay libros contables. En archivo también, en la parte de proyectos, están los libros de órdenes.
que son libros que se registran diariamente para describir el avance de obra. Entonces, no es que el término libro es solamente de biblioteca, sino también en archivo se denominan libros. Y obviamente, estas unidades archivísticas que he mencionado tienen pues un orden que tienen en el cuadro de clasificación y que reproducen esa estructura orgánica institucional. Existen diferentes tipos de inventarios, pero dos son los que voy a mencionar. El inventario somero, que es muy superficial, y el analítico, es de mayor profundidad. Entonces, según la información que ofrezcan, yo tendré que definir para cuál uso somero, un inventario somero, y para qué un inventario analítico. Pero el objetivo común de cualquiera de los dos inventarios o de otro tipo de inventarios que existieran, entonces es la descripción. Ese es el objetivo común de cualquier inventario. Cuando ustedes, que la mayoría, me imagino, del curso ya trabajan y desempeñan funciones en diferentes archivos institucionales, ustedes ya se deben dar o se pueden dar perfecta cuenta de lo que es describir las series que son parte importante de un fondo archivístico. Entonces, el inventario permite que el usuario pueda conocer todo ese contenido de un fondo archivístico y de qué manera se lo pueda localizar rápidamente. Entonces, también permite al personal del archivo controlar toda esa documentación que tiene bajo su responsabilidad. Pues. Yo creo que el inventario debe ser el instrumento de descripción archivística que ustedes mejor que yo posiblemente conozcan. Y cada archivo elabora su inventario de acuerdo a sus necesidades y a su forma de ver las cosas y a la forma de ver las necesidades de información que debe tener ese inventario, que se va a constituir en una herramienta importante para la descripción del fondo y sobre todo su localización inmediata. En qué pasillo o en qué depósito, en qué pasillo está, en qué balda o rack, qué número de caja y dentro de caja qué número de expediente es y dentro del expediente qué número de foja. Por lo tanto, esas son las características del inventario. Repito, describe las series documentales. En cambio, la guía no, describe el todo lo de un archivo. He mencionado dos tipos de inventario, ¿no es cierto? Inventarios someros e inventarios analíticos. Para aclarar mejor la explicación, debo señalar que los inventarios someros son esos instrumentos o inventarios de baja calidad desde el punto de vista, repito, descriptivo. Es decir, que la información que he descrito en ese inventario es muy superficial, pero pese a ser superficial, es suficiente como una primera medida de acceso a los documentos que van a ser de conservación parcial o temporal y para la gestión de grandes volúmenes documentales. Entonces, porque estoy administrando y recibiendo ya en algún caso grandes volúmenes documentales, entonces no alcanza pues muchas veces el tiempo para hacer inventarios a detalle, como son los siguientes. Entonces, a lo único que lograré llegar es a inventarios someros, donde coloque la información general de cada expediente para poder tener por lo menos una idea de aquello que se está transfiriendo y poderlo conservar de manera parcial o temporal en el archivo. Los inventarios analíticos, de hecho, logran, ¿qué cosa? La mejor relación costo-beneficio porque nos permiten describir de manera uniforme
y proporcionarnos unos niveles de información satisfactorios para los usuarios. Es decir, tendremos una mayor profundidad, mayor detalle en ese inventario, ¿no es cierto? No va a ser lo mismo que yo describa al expediente 3, que sea de correspondencia interna, pero ¿qué tal si le aumento un detallito más? Correspondencia interna de quiénes, ¿no es cierto? Entonces le estoy dando un agregado más que me va a permitir en el momento de hacer la búsqueda y la localización de manera inmediata, porque sé que en ese volumen están las letras de la D a la G. Bien. En facilito, como les explicaba lo que era la guía, ¿qué es el inventario? Es un instrumento descriptivo que si evidentemente es tan útil y es para describir series documentales, ¿por qué razón se utilizará tanto en los archivos centrales? Y no solo en los centrales, sino que también se pueden utilizar estos mismos instrumentos en los archivos intermedios. Sencillo y llanamente por 5 aspectos. Primero, por la finalidad. Segundo, porque nos va a permitir remitir, o sea, para remisión, para remitir alguna otra instancia, algún otro archivo, por ejemplo, del archivo de oficina al archivo central. Para eliminación también puedo hacer un inventario de toda la documentación que se está eliminando, que es lo que va a pedir, por ejemplo, cuando se hace una eliminación controlada, qué es lo que se debe entregar de manera obligatoria al notario de fe pública. Un inventario de la documentación que se va a eliminar porque va a ser la única constancia de existencia de esos documentos que se están eliminando, pero de manera controlada, para que si después de un tiempo se requieren esos documentos que han sido eliminados, ese inventario se va a constituir y si está refrendado por un notario de fe pública, entonces en la única herramienta de consulta para señalar que no se tiene en existencia si en algún momento se solicitara esa documentación eliminada. Lo mismo, el inventario se utiliza para citar o describir toda esa documentación que existe pues en el archivo. Es la mejor forma de poder tener constancia de la existencia documental de todo aquello que ha producido y recibido una institución. Y topográfico porque también es importante tener este tipo de inventario que nos va a permitir localizarlo en algún lugar donde esté. El catálogo, algo mucho más específico. Si bien la guía describe el fondo, el inventario, las series, ¿qué nos describirá el catálogo? Igual que los anteriores, no hay dónde perderse. Es un instrumento de descripción archivística. Por lo tanto, se constituye en un instrumento de consulta. ¿Y qué describirá el catálogo? Bueno, describe las unidades documentales. Ahí ven la diferencia. Las unidades documentales, es decir, cada uno de los documentos contenidos en expedientes de una serie documental o parte de una serie documental que traten de un mismo asunto. Y eso es lo que tiene maravillosamente elaborado el Archivo Nacional de Bolivia. Por lo tanto, el catálogo se trata de una herramienta o instrumento de descripción que desgraciadamente no se lo puede hacer de manera veloz, rápida, sino que requiere mucho tiempo para su elaboración. Por eso es que el catálogo, que ya describe cada unidad documental, requiere de un análisis
sesudo y consciente y con mucha responsabilidad, porque hay que leer documento por documento para elaborar el catálogo y hacer una descripción precisa y responsable. De hecho, al requerir mucho tiempo y de requerirse también un análisis exhaustivo de los documentos, entonces se aplica pues para describir determinadas agrupaciones o categorías de documentos que de hecho por ese valor informativo, histórico, archivístico, que se va a constituir en un valor estratégico de las actividades de la empresa, organización, o finalmente, porque ya se han constituido en documentación patrimonial, así lo requieren. Por ejemplo, ahí les he colocado series históricas, como lo hace el Archivo Nacional de Bolivia, o que sean de gran demanda por parte de los investigadores. Por ejemplo, por la experiencia de trabajo en el Archivo Nacional de Bolivia, yo puedo señalar que uno de los catálogos más consultados en el ABNB son los de cajas reales de la colonia, el catálogo de las misiones de mojos y chiquitos, el catálogo de la Guerra del Pacífico, y podría decir también el de guerras y guerrillas de la independencia. Entonces, para esa documentación que gira sobre temáticas de mucha demanda de parte de los usuarios, es para las que se debería trabajar como lo hacen algunos archivos históricos, y entre ellos el Archivo Nacional de Bolivia, sus catálogos. Yendo ya algo mucho más específico, el índice, al igual que los anteriores, también se constituye en un instrumento de consulta. De hecho, el índice, que usted ya lo conoce, sirve para hacer listas alfabéticas o numéricas, así como términos onomásticos, eso quiere decir listados de nombres de personas naturales o jurídicas, toponímicos, que son listados de nombres de sitios o lugares, cronológicos, que son listados secuenciales o consecutivos de fechas, y aquellos de índole temático, que son listas de materias o tesauros que están de hecho acompañados de referencias para su localización. Entonces, el índice yo lo veo, no diré con frecuencia, pero suelo verlo como parte de expedientes en instituciones que en sus archivos centrales han visto por conveniente que para los expedientes se puedan colocar estas listas. Por ejemplo, he visto en los procesos de contratación de bienes y servicios, es decir, para las licitaciones, colocar en la parte de adelante del expediente un índice de contenido del expediente, es decir, de acuerdo a la norma básica, a las NBSAPs, dependiendo si se trata de un LPN, un AMPE, o etcétera, etcétera. Entonces, se coloca de acuerdo a lo que establece la norma básica, las NBSAPs, ese índice con el detalle de contenido del expediente. Sin embargo, existen otras posibilidades, ¿no es cierto?, de tener un índice onomástico, toponímico, cronológico, etcétera, etcétera. Hay un aspecto muy interesante del índice, que si bien en la anterior explicación que hacía señalábamos que es un instrumento de consulta en el que se listan alfabética o numéricamente o por asunto términos onomásticos, toponímicos, etcétera. Entonces, el índice o los índices también son instrumentos de consulta, pero aquí hay un gran aporte. Son índices o los índices e instrumentos de consulta que completan la información de otros instrumentos de descripción archivística. Entonces, de hecho, si son complementos de una guía, por ejemplo, no la sustituyen en ningún caso a la guía.
Por lo tanto, eh, puede ser que más bien el índice mejore y complemente a esa guía. De hecho, incrementando y mejorando puntos de acceso. El índice se caracteriza porque contienen datos muy concretos de toda esa documentación que tiene un expediente y que permiten acceder de forma orientada y controlada a la información. Esa es una gran ventaja del índice. Por ejemplo, no podría yo comparar con el índice de un libro, pero si un libro no tuviera un índice en los documentos bibliográficos, sería pues más complicado, ¿no es cierto?, poder ubicar algo específico o el capítulo específico de un libro, si no está debidamente señalado en el índice y con el número de página en el que voy a encontrar ese capítulo. Lo propio ocurre con los archivos, entonces colocaré en qué foja está, por ejemplo, ubicado el documento en particular que estoy buscando de ese expediente. Entonces, esa es una ventaja del índice que pareciera ser insignificante, sin embargo, no lo es, porque, repito, completan la información de otros instrumentos de descripción, como por ejemplo la guía y el inventario. Finalmente tenemos el censo. En Bolivia, hace muchos años atrás, más de 20, se llevó a cabo el primer censo guía de archivo. Ha sido una primera experiencia para el país en el que yo tuve la oportunidad de formar parte, no como persona que iba a censar, sino como eh, responsable de un archivo que fue censado. Entonces, este censo guía de archivo ha sido el primero que se ha realizado en Bolivia para determinar qué archivos existían, en qué departamentos, qué características tenían, si contaban con mobiliario, con personal, con auxiliares descriptivos, los metros de estantería que poseían. Es decir, fue una experiencia muy interesante. Entonces, el censo también se constituye en un instrumento de información, pero de información general para todos los usuarios habidos y por haber, y sobre todo para los profesionales, porque el censo guía, por ejemplo, que se hizo, por ejemplo, acá en Bolivia, ha sido un censo que iba a permitir a los profesionales de los archivos saber con qué archivos similares podía contar su institución en otros lugares o de qué manera estaban algunos otros archivos en mejores condiciones que otros, para lo cual era pues enriquecedor tener el censo y ver qué es lo que le falta a uno y qué es lo que tienen otros que uno pueda adquirir y mejorar el archivo institucional. Entonces, el censo, al tener una información general para los usuarios, entonces identifica qué aspectos el censo, lo que va a ocurrir este año en noviembre en Bolivia, que nos van a volver a censar. Entonces, ¿qué va a sacar el INE? Nuevos datos estadísticos de incremento de población seguramente va a haber, eh, y las mejoras en salud se han habido, no han habido, mejoras en vivienda, es decir, en todo ello, ¿no es cierto? Entonces, idéntico ocurre con el censo de archivos. Los identifica esos archivos pertenecientes a un ámbito determinado, puede ser territorial, titularidad, tipo, si es eclesiástico, si es archivo militar, si es archivo de las características que tengan, ¿no es cierto? Y el objetivo del censo va a ser siempre dar a conocer qué cosa, sobre todo los fondos de archivo, vital e importante. Y de hecho, con datos básicos, nos dirá el censo quién tiene la titularidad de ese archivo. Será en la época en la que yo estaba, era el Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, el FPS. Entonces, titular, es decir, el FPS, qué dirección tenía, qué personal, correo electrónico, todo, todo. Y
donde hicieron hincapié, y esa fue la parte más conflictiva, describirlo, el fondo de archivo que tenía la institución, porque no era pues, un fondo de unas cuantas cajas, era un fondo de un depósito que tenía más de 400 metros de extensión. Y por lo tanto, otros datos que se van dando cuando se va a censar son los horarios de atención, servicios, qué tipo de servicios, etcétera, etcétera. Entonces, en España ha habido censo guía de archivo en algún momento. Nosotros hemos tenido una experiencia que ojalá la volvamos a tener. Y bueno, sería importante que hagamos hincapié en que de aquí a un tiempo, ojalá fuese corto tiempo, podamos nosotros diseñar un formulario censal de archivo para poder tener una información mucho más clara de la situación de la archivística y de los archivos en Bolivia. Finalmente, la consecuencia de los instrumentos de descripción archivística que he mencionado dependen pues mucho del nivel y de los tipos de descripción que yo haya hecho en estos auxiliares descriptivos. Si yo he cometido errores de dedo, como fechas que no son las propias, por ejemplo, si era como he encontrado en algunos archivos, 1894 y le he puesto 1984, no pues, esa es una barbaridad. Entonces, la descripción es sí o sí el punto medular de los instrumentos de descripción. Si yo he descrito mal, inclusive con horrores ortográficos, no tengo la más supina idea de lo que es redactar y hacer las cosas bien, entonces mejor no me meto, no me meto. Por eso menciono la descripción como el elemento sobre el que giran estos auxiliares descriptivos, porque con la descripción yo voy a vaciar todos los datos o registrar todos los datos en la base de datos, que me va a permitir imprimir cualquiera de esos instrumentos de descripción. Inventario, me permitirá hacer una guía, me permitirá hacer un catálogo o finalmente tal vez hasta un índice, pero más las anteriores que he mencionado. ¿Qué norma de descripción es la que se debe utilizar para hacer estos niveles de descripción exquisitos? La norma ISAT-G. No hay dónde perderse, no hay otra norma internacional de descripción que la ISAT-G. De hecho, hay 3 normas más, una de esas complementaria a la ISAT-G, que es la norma ISAR-CPF, que complementa a la ISAT-G, pero están también la norma ISDIA y la ISDF, las 4 normas que ha emanado para descripción el Consejo Internacional de Archivos. Entonces, ¿por qué la norma ISAT-G y no otra? Porque es una norma internacional elaborada por la máxima instancia de los archivos a nivel mundial, el Consejo Internacional de Archivos. Entonces, la norma ISAT-G se la concibe como una guía, por favor, como una guía general. ¿Para qué? Para las descripciones archivísticas que tenemos que hacer en nuestros archivos. De hecho, la norma ISAT-G contiene reglas generales, que son los lineamientos generales que están al inicio de la norma, y que nos explican posteriormente la descripción que podemos aplicar a cualquier tipo documental y en cualquier soporte físico en el que esté el documento. Entonces, esa es la cualidad de la norma ISAT-G. Pero como toda norma tiene sus excepciones. ¿En qué no se puede aplicar la norma ISAT-G? En materiales especiales. De hecho, no podemos nosotros concebir a la ISAT-G como una norma exclusiva
sino que podemos utilizarla conjuntamente con otras normas nacionales también, y eso es lo que hacen otros países. Combinan la norma ISAT-G con normas nacionales, como lo hace Colombia, a través del Archivo General de la Nación de Colombia, lo hace la Argentina, lo hace el Perú. Entonces todos los países que ya tienen sistemas nacionales de archivo, que desgraciadamente Bolivia no lo tiene, pueden combinar eso, esas normas con las ISAT-G perfectamente. Entonces, seguramente con el tiempo y el momento que tengamos una ley del Sistema Nacional de Archivos, lo que vamos a hacer es, pues, perfectamente sincronizar y cruzar ambas normas, las internacionales, que son las ISAT-G, con las normas nacionales que tenemos nosotros en el país, o que se irán a crear cuando tengamos que elaborar la futura ley del Sistema Nacional de Archivos. En general, la ISAT-G, y como ustedes ya han visto en otras materias en la carrera, se caracteriza porque es una norma de descripción multinivel, es decir, tiene una macroestructura muy bien definida y a la vez flexible en cuanto a los niveles de descripción. De hecho, también con una profundidad de descripción. Si quiero llegar a un inventario analítico, por ejemplo, me pide detalle de descripción de todos esos elementos que lo componen. Entonces, el número de niveles de descripción dependerá del volumen, de la complejidad del fondo, de las demandas de información de los usuarios, del valor histórico de los documentos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, muchos archivos en el mundo solo usan las ISAT-G y no así su complementaria, que es la ISAAR-CPF. Y lo propio ocurre con muchos archivos históricos, y en el caso concreto de nuestro país, que ni siquiera utilizan las ISDF ni las ISDIA. Desconozco las razones por las que no se aplican estas otras tres normas, cuando lo que debería hacerse es utilizar por lo menos la ISAAR-CPF, que es complementaria a la ISAT-G. Entonces, ya de los 27 campos que tiene la ISAT-G, 26 elementos, de los cuales 6 son campos obligatorios, ningún archivo utiliza todos los campos de la ISAT-G, solamente los necesarios. Por eso es una norma flexible, porque yo no voy a necesitar los veintitantos elementos para aplicar y describir lo que necesito saber de los documentos de mi archivo, sino solo aquellos que requiero y que son de importancia. Hay las 5 unidades de descripción que tienen las ISAT-G son el fondo, puedo describir el subfondo, puedo describir la serie, puedo describir el expediente e inclusive la unidad documental. Entonces, esas son las bondades de la norma ISAT-G, que en algún caso ya lo están experimentando nuestros estudiantes de la carrera que ya desempeñan funciones en diferentes archivos institucionales con sus bases de datos que están elaboradas en base a las normas ISAT-G. Bien, voy a retornar al aula para saber si hay algunas preguntas o consultas que tengan al respecto. Así que adelante, por favor. No sé si he explicado claramente, hay dudas, no se ha entendido. Estoy a su disposición. Primero, ¿me han entendido o no? La pregunta clave. Sí, licenciada. Gracias, Angélica. ¿Dudas al respecto?
Ninguna, Muy bien, licenciada. muy bien, Carlitos. Gracias, Angélica. Entonces, eso quiere decir que ha sido una explicación sencilla para que ustedes puedan tomar los apuntes correspondientes y prepararse para fijar fecha para nuestro primer parcial. Entonces, si no hay más consultas, más comentarios que quieran hacer sobre esto, los estaría esperando para la siguiente clase y puedan explicar qué resultados han obtenido de su indagación sobre los auxiliares descriptivos de archivo en estas instituciones en las que han estado participando. Por ejemplo, la Caja de Salud de la banca privada, la Caja Nacional de Salud, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, el Ministerio de Obras Públicas, el SENAPI, el Ministerio de Culturas, el de Minería y Metalurgia, el Banco Mercantil Santa Cruz, el AJAM de Archivo Central, de la Departamental La Paz, si mal no recuerdo. Entonces, eso es lo que necesito que averigüen para poderlo compartir en la siguiente clase en el curso. Iré llamando a cualquier grupo de manera aleatoria, así que para mí es importante saber si en nuestros archivos en La Paz concretamente contamos con algunos instrumentos de descripción en los diferentes archivos institucionales que ustedes han elegido. Así que sin más preámbulo, y habiendo concluido por mi parte con la explicación del módulo auxiliares descriptivos de archivo, les agradezco su presencia en el aula y nos estaremos viendo la siguiente clase.